Bienvenidos muchachos a esta masterclass. Mi nombre es Josué. El día de hoy les voy a explicar un poquito respecto a la inflación, no solamente de Bitcoin, sino a la inflación de las diferentes criptomonedas, cómo se ve, qué representa y sobre todo por qué debería ser un determinante fundamental al momento de describir un proyecto para ingresar dentro de un portafolio, sea de inversión de alto riesgo o sea de inversión conservadora, a lo mejor para alguien que busca un retorno en el largo plazo asegurado. Entonces, con este inicio vamos a empezar primero que nada con un análisis breve de cuál es la condición del mercado actual. Para esto vamos a utilizar lo que ya saben, ¿no? Los pools de liquidez. Antes que nada vamos a revisar en qué precios estamos actualmente hablando. Primero que nada, recuerden que el halving ya se dio. Estamos prácticamente a 120 días ya del halving sucedido. Y ahora, a fecha actual, estamos por debajo del coste de producción. ¿Qué quiere decir esto? De que Bitcoin actualmente para los mineros no está siendo rentable la minería. Por ende, estos Bitcoin no están siendo liquidados y es algo que veníamos estudiando ya desde hace mucho tiempo. Toda la minería por debajo del coste de producción es Bitcoin que va a ser liquidado próximamente en precios de 100.000, $120.000 en las bandas de liquidación que aquí tenemos. Actualmente nos encontramos un 11% abajo. Sin embargo, recuerden que el costo de producción va constantemente variando. Entonces, esto como primer análisis, breve, sencillo. Otra cosa que nosotros podemos ver en función a los pools de liquidez es este tema del precio promedio por parte de los ETFs. De igual forma, no ha variado mucho. De hecho, podemos ir a contrastarlos sin ningún problema si nos vamos a Bitcoin Holders. Y en Bitcoin Holders nos colocamos en el precio probable, aquí está, ¿no? ETF al contado, el precio promedio de compra. Y podemos toparnos con la sorpresa, ahí está el total, de 56.280. Ese es el precio promedio. El más alto que yo llegué a ver fue aproximadamente 56.500. Por ende, eso quiere decir que se ha liquidado o se ha vendido cierto Bitcoin. Y esto sí se ve en las posiciones o en las cantidades de ellos que ellos disponen. Por ejemplo, si vemos aquí el 29 de julio fue la cantidad más grande registrada por parte de los ETFs, llegando a tener un total de 916.940 Bitcoins. Y actualmente tienen en sus arcas o en su poder 882.000 bitcoins disponibles, bueno, para lo que están haciendo, para lo que es holdear. Entonces, esto también juega un papel muy importante entre lo que sería el precio. ¿En qué momento podríamos ver a lo mejor algún desfase por debajo del precio promedio de estos tipos? De hecho, aquí tenemos esta línea. Las veces que nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay un desfase del precio promedio de estos hombres, no llega a durar mucho tiempo, por la misma razón de que representaría una oportunidad grande para recomprar y para promediar un precio promedio mucho más bajo. Entonces, bajo esa lógica, podemos ver compras fuertes por parte de ellos. Eso como contexto general, ahí está, ¿no? Vemos que aquí se compraron 7.000 bitcoins, por ejemplo, acá se compraron 500, acá se compraron 6.000, por ejemplo, acá se compraron 5.000, y así. Entonces esto demuestra de que el precio por debajo, el precio de Bitcoin por debajo del costo promedio de los ETFs, difícilmente, ¿no? Del precio promedio de los ETFs, difícilmente va a mantenerse por debajo de este precio mucho tiempo. Más bien sería un precio de liquidación, nada más, tarde o temprano va a regresar por lo que les acabo de explicar. Y no sé si ustedes también estuvieron enterados, pero las reservas por parte de los intercambios de Bitcoin están en mínimos históricos, que nos recuerda al bull run del 2020. Ya, nos recuerda al bull run del 2020. Pero bueno, eso como parte inicial. Ahora sí, vamos a la parte importante. Hablemos del tema de la inflación. Ya, y aquí tenemos esto. Hablemos del tema de la inflación. Yo les hago una pregunta a ustedes y claro, me gustaría que ustedes participen. Y es, ¿qué entienden por inflación? No solamente como una parte como un contexto económico, lo que se vive aquí, sino directamente activos. Solamente relacionando activos. ¿Qué entienden ustedes como inflación en lo que sería criptomonedas? ¿Cómo se vería reflejado? Me gustaría que pongan aquí en el chat lo que ustedes puedan entender, con mucho gusto les leo. Pero para que tengan una pequeña idea, la inflación se ve reflejado pura y netamente, pura y netamente, por esta liberación de los tokens que tienen los diferentes proyectos. ¿Ya? Dice por acá, esta es la inflación. La inflación no es nada más que eso, esa liberación que tienen los diferentes proyectos que va lanzando, va sacando sus criptomonedas poco a poco. Eso es la inflación.
¿Cómo se vería representado, por ejemplo, en Bitcoin con la minería? ¿Ya? Con la minería. La inflación se ve reflejado prácticamente con la cantidad de Bitcoins que se minan a día. Para esto vamos a utilizar esto, ¿no? Vamos a utilizar este Excel que tengo aquí para poder ir contrastando y vamos a ver el último año. Dice por acá, en cambio la deflación es cuando el proyecto está programado para la quema de tokens. Muy bien. Por ejemplo, vamos a analizar el último año y vamos a ver cuál ha sido la inflación del último año de Bitcoin. Nosotros estamos acostumbrados a ver ciertos creadores de contenido que no vamos a darle el nombre. Y ustedes saben que dicen es que Bitcoin es totalmente desinflacionario y toda la situación. La realidad es que no. Hasta que no cumplamos el protocolo de los 21 millones, podríamos decir de que estamos sufriendo una constante inflación. Sin embargo, esta inflación es muy por debajo, muy por debajo de toda la demanda que está ingresando al mercado. Entonces, para hacer un conteo de cómo se mide esto, nosotros tenemos primero las horas en un día, que son 24. También los minutos que nosotros, por cada bloque, los minutos que se da o que se crea cada bloque, que es a cada 10 minutos. Y también el total de bloques minados al día. Para hacer este cálculo es sencillo. Una hora prácticamente se da 6 bloques. Por ende, si lo multiplicamos 6 por 24, ahí está, estamos hablando de que en el día se minan 144 nuevos bloques. Tanto en el antes como en el pasado es una constante, eso está siempre. Lo que varía es la recompensa. Como les decía, como les decía, actualmente llevamos apenas 120 días, vamos a mirar aquí está 123 días desde que se dio el halving hasta fecha actual, pero nosotros estamos interesados en saber cuál ha sido la inflación anual. Por ende, si hablamos la inflación anual, estaríamos hablando de 365 días, ¿ok? O los últimos 12 meses. Entonces también hacemos el conteo de los últimos 12 meses, que lo tenemos justamente acá, ¿no? Desde la fecha hasta acá 365, que estaríamos hablando del 22 de agosto del 2023. ¿Y esto cómo se hace el cálculo? De igual forma, aplicando lo mismo, con la diferencia que la recompensa cambia. Porque en el 2020 hasta el 2024 teníamos una recompensa de 6.25 bitcoins. Pasa el halving y pasamos a una recompensa de 3.125 bitcoins. Por ende, por ende, los bitcoins diarios bajan a la mitad. Antes teníamos 900 bitcoins creados en el día, ¿ya? Y ahora tenemos 450 bitcoins. 450 bitcoins. Por ende, por ende, nos da el siguiente valor en cuanto a los bitcoins creados totales. Por favor, silencien sus micrófonos. Voy a silenciarlos, por favor. Me ayudan muchísimo con eso. Aquí el cálculo es sencillo, de igual forma, ¿no? Vemos los días que faltan, 232, y multiplicamos los bitcoins generados diariamente por el número de días. Y aquí tenemos el total, ¿ya? De los bitcoins minados antes del halving y los mismos, los bitcoins minados después del halving. Entonces, el total de agregados o Bitcoin agregados podemos ver exactamente aquí, que es de 268.650 Bitcoins en un año. ¿Y cómo calculamos con el suministro de agosto del 2023? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a los datos. Nos vamos a los datos y nos posicionamos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, en agosto 21 que estamos a cerrar, el suministro actual o el supply disponible es de 19 millones. Ya, ahí está, 19.761.112. Pero hay que posicionarnos obviamente un año atrás. Entonces vamos a buscar acá. Ahí está. Agosto el 31 del 2023 que fue de 19.473.771 bitcoins en ese tiempo minados. Entonces lo que nosotros debemos hacer es calcular esta diferencia. ¿Ya? Chicos, un pequeño error. Nuevamente vuelvo a compartir. Listo. Y de esa forma, poder nosotros establecer cuál es la tasa de inflación. ¿Ya cuál es la tasa de inflación? Y para eso, por ejemplo, si nosotros vemos actualmente, dice que la tasa de inflación anual aquí está de un 0.83. Sin embargo, la que yo registro, ojo, la que yo registro es del 1.38. Y van a decir, oye, Josué, pero ¿por qué hay bastante diferencia ahí? ¿Por qué no es la misma? En teoría debería ser la misma.
La realidad es que no. Aquí los chicos de Trading Different están contemplando solamente la inflación desde el 2024 hasta fecha actual, que de igual forma la tengo calculada. Y ahí podemos ver del 82, ya del 82%. Obviamente le están dando un margen de error de un porcentaje que sería ellos tienen de un 83. Igualmente tenemos los meses transcurridos, que no es nada más que el cálculo del total de días transcurridos dividido para 30 y ahí tenemos. Entonces, así podemos saber la tasa de inflación que cada año Bitcoin tiene. Ojo, esto va disminuyendo cada vez, cada vez. Antes, por ejemplo, ya no era un 1,38, era un 3%, era un 2,5. Y así, todo depende en función a la minería. Mientras más Bitcoin se minen, por ende va a subir la inflación. Pero por seguir el protocolo que tenemos, esto va a seguir disminuyendo, disminuyendo. Y claro, lo podemos ver aquí, está evidenciado. Ya, está evidenciado, aquí está, fíjense, cada vez viene cayendo. Fíjense acá una tasa de inflación anual en el 2016 de un 4% y ahora de un 0,83. Sigue cayendo. Ahora, comparemos contra el activo, se podría decir el primer activo en capitalización más grande del mundo. ¿Cuál es ese? El oro. Y veamos qué nos arroja. En términos generales, vamos aquí está más abajo, perfecto. En términos generales, podemos ver, fíjense, este es el supply del oro en toneladas. Ojo, esto es en toneladas. Podemos ver que desde el 2013 ha seguido una tendencia alcista 100%, prácticamente un tipo de regresión lineal. ¿Ya? Un tipo de regresión lineal. Actualmente contamos, ojo, con un total de supply del oro de 201.000 toneladas. ¿Ok? Ese es lo que tenemos actualmente en el mundo. Y a un precio, ya, a un precio de 2.545 la onza. Para el que se preguntaba cuánto cuesta la onza, ahí está. Pero la tasa de inflación es de un 1,50%, o 1,5% es la tasa de inflación. Fíjense que es el activo que más trayectoria tiene, ya es el activo que más trayectoria tiene, el que más historia y el que más ha sido utilizado. Y aún así tiene una tasa de inflación del 1,5%. Y Bitcoin, desde el 2024, es como está calculado aquí, en el 2024 tiene apenas de un 0,83, de un 0,83%. Entonces son cosas que a nosotros nos ayuda a establecer de que Bitcoin en relación de política monetaria es muchísimo, infinitamente mejor, ¿ok? Infinitamente mejor. Entonces, es así. De igual forma, podemos aquí ver la evolución de entre Bitcoin y el oro en función a la capitalización, pero esto de momento no nos interesa a nosotros, ¿ya? No nos interesa. Vámonos a la parte importante, ¿ya? Vámonos a la parte importante. Veamos si en qué difiere el tomar un proyecto en función a su tasa de inflación y también en función al suministro total. Vuelvo al punto, vuelvo al punto. La inflación en las criptomonedas no es nada más que la liberación de los tokens que tiene cada proyecto. Eso es la inflación. Así que para el que se pregunte, llega Josué, ¿cómo es eso de que no hay inflación, de que Bitcoin es totalmente inflacionario, de que cada vez hay menos? Eso es mentira. Matemáticamente sigue creciendo la oferta, pero la demanda es superior. Ya, la demanda es superior, muy, muy por superior. Ya, muy superior. Estaríamos hablando de que si la demanda y la oferta es equivalente a uno, como en teoría económica funciona, una unidad de producción, una unidad monetaria, estaríamos hablando de que Bitcoin tiene 69.000 veces, bueno, no 69.000 veces, al precio actual de 60.000, sería 60.000 veces las unidades de producción sobre la unidad monetaria. Por ende, muchísimo más caro, ya, muchísimo más caro. Eso es para entender. Ahora, aquí estamos haciendo un pequeño ejemplo sencillito. Estamos viendo el análisis y la comparación de la capitalización de mercado y aquí tenemos estos datos. ¿Ok? Vamos a tener Solana, VeChain y Tita. Y obviamente aquí se coloca como default Bitcoin. En esto es importante, yo les hago una pregunta a ustedes. Por ejemplo, aquí podemos ver el precio. Fíjense el precio de cada uno. El all time high, ¿cuál fue el all time high? Por ejemplo, aquí está de cada uno. La fecha del all time high o del último máximo. Y también los días, fíjense, días que duró el último máximo histórico. Esto es interesante para analizar. Fíjense que todos, a excepción de Bitcoin, tienen una media de 1.000 días, 3 años, 4 años del último all time high.
Prácticamente estamos hablando del anterior bull market del 2020, para el que se pregunta. Y también podemos ver cuál fue la capitalización de ese momento en el all time high. Por ejemplo, yo sé que todo el mundo se pregunta, por ejemplo, aquí está Tita. Todo el mundo se pregunta. Y aquí está el valor. ¿Ok? Aquí está el valor de la capitalización. De igual forma, podemos ver el porcentaje de caída del all time high actualmente. Y esto ya te ayuda a ti a diferenciar cuál es mejor proyecto. Al paso. Fíjense que incluso, VeChain en su momento llegó a tener una capitalización, ya fíjense, una capitalización de 18 millones de dólares, pilas con eso, haciendo un porcentaje de un 1000% en relación al mínimo generado al all-time high, pero tiene un 93,4% del suministro total liberado, en relación o en contra de Tita, ojo, de Tita, que tenía en ese momento, en ese tiempo, hace 4 años, 15 millones de dólares, ¿ok? Un porcentaje generado de un 1157% y el suministro total de 99%. Ahora, ¿esto qué me ayuda a mí diferenciar? En términos de precio de compra, para mí el mejor es sí o sí Tita. ¿Por qué? Porque es el que ha caído más, 92%. Y en relación a tener una inflación acelerada o que más tokens se liberen, de igual forma es Tita. Por lo que quiere decir de que todo lo que ingrese ahorita a Tita, todo dólar que ingrese a Tita, es simplemente para impulsar el precio. Porque ya no vamos a andar con ese miedo de que chuta, de aquí a yo que sé, al siguiente año van a liberar un 25% más de tokens. Por ende, mi precio, si yo compré yo que sé en 50 centavos y lleva ya $1 y liberan un 25, va a disminuir un 25%. Se debe recalcular nuevamente. Ya no voy a andar con esa preocupación, sino que va a ser un proyecto mucho más sólido porque toda demanda que ingrese va a ser realmente beneficiosa porque va a demostrar simplemente la fortaleza del proyecto en su precio. Nada más. ¿Ya? Nada más. De igual forma aquí vemos, ¿no? Los precios de cada uno. Y en este caso, si llegara a darse tal situación, estaríamos hablando de un Tita en $15, por ejemplo, en el último all-time high. Si ustedes revisan el precio actual al pronosticado o el último máximo, y estamos hablando igualmente un 1157%, para que ustedes lo entiendan de forma correcta. Tengo preguntas, chicos, por acá. ¿Alguien tiene dudas? Dudas de lo que acabo de explicar. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos. Con mucho gusto los escucho. Si alguien desea participar, si alguien desea participar, o puede alzar la manito sin ningún problema. Entonces, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, dice por acá Jimmy, dime, ya lo podemos ver, Rune, ya vamos a verlo, Rune. Dice por acá, Hola, Jimmy, hola dime, José. abre nomás tu micrófono. Hasta eso ponemos Rune acá. Déjame ver si lo tenemos Rune, que cada vez lo vamos actualizando. Sí está Rune. Dime, hermano, te escucho. Sí, José. O sea, no tiene, bueno, de lo que hablas ahorita respecto a la inflación, no específicamente, sino que he estado oyendo rumores sobre una nueva pandemia y todo eso, no sé si has escuchado esto Ujú. de la viruela y todo eso. Eso como que tiene un poco en duda, no sé, a ciertas personas, por ejemplo, personalmente, si ahí crees que caerá Bitcoin en ese escenario, tal vez. Realmente tocaría ver si es que llegara a darse tal cual una pandemia. Podríamos utilizar como un colateral similar la pandemia del COVID, pero no aseguraría o no tendría una tasa de éxito muy alta. Hay que también ponerse a pensar de que si llegara a darse una pandemia, por ejemplo, por este tema de la viruela, que según lo que está investigando justamente antes de iniciar la reunión, es muy poco probable, muy poco probable, pero de ser el caso que llegara a darse. Yo creería, y les digo creería realmente, que el mercado reaccionaría nuevamente al alza. Ya reaccionaría nuevamente al alza. Y les argumento el por qué. Estaríamos hablando de que la economía se paraliza, no hay flujo de efectivo, mucho menos la velocidad del dinero se reduce drásticamente y por ende las economías caen y todo lo que está relacionado a productividad, acciones, van a verse afectadas. Por ende, mucha gente va a liquidar sus posiciones y va a refugiarse en Bitcoin. Y esto sería un hecho. Sería beneficioso, pero por supuesto. Vi el ejemplo, el tema de la etapa
Del 2019, el tema del COVID. Para mí, si llegara a darse tal cosa, que dudo mucho, sería así. Mm, ¿Alguna otra pregunta? Sí, solo eso, Josué, gracias. Dale, hermano. Dice por acá, meta en la casa si hay pandemias. Exactamente. Josué, y la narrativa con Tita sería uno de los mejores proyectos. También podría revisar Jai. Creo que Jai no está aquí de momento, no está Jai. Creo que Jai no está. No, no estaba Jai. Yo sí lo chequeé. Jai no estaba aquí. Jai no estaba. Y ya más adelante lo vamos a agregar. Así que Jai no está de momento. Pero, a ver, vamos a comparar Tita, solamente Tita. Aquí está Tita. Y lo que me dijeron, ¿no? Rune. Aquí está Rune. Y vamos a ver solamente en términos cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Y ustedes determinan. Esto es importante, esto la gente no te enseña, dice compra cualquiera, pero miren, cada vez seguimos mejorando las herramientas de análisis. Vamos con lo importante. Para mí lo importante lo voy a señalar aquí. Ya lo voy a señalar aquí para que ustedes lo chequen. Para mí lo importante y verdaderamente importante, veamos un cuadrito. Perfecto. Para mí está en esto, también está en esto, en el suministro total, ok, y en esto, en el precio, ok, en el precio. ¿Podríamos tomar en cuenta la capitalización? Sí, pero les voy a explicar por qué considero que estos cuatro son los más importantes para mí. Miren que ya nos ayuda bastantísimo a analizar sencillo, de forma sencilla, los proyectos. No hace falta irse a estudiar los tokenomics, a estudiarse todo el proyecto, simplemente viendo datos. Simplemente viendo datos. Y al menos ahora Tita, con toda la narrativa, tremendo, o sea, tremendo. Vamos con lo primero, el precio. ¿Ya? El precio actualmente, por ejemplo, el precio actualmente de Tita, $1.25 y el All High, $15. El precio de Rune, 3.86, el All High, 20,90. ¿Cómo se ve reflejado esto? Aquí en el porcentaje para volver a ver el All High. ¿Por qué razón digo que esto es importantísimo? Y obviamente es una relación directa estos dos. Facilito. Miren esto. Déjenme dibujar. Si ustedes en términos porcentuales determinan que una inversión debería buscarse la máxima rentabilidad al mínimo riesgo, en máxima rentabilidad cumpliríamos primero con esto. Tita al all-time high es un 1157%. En cambio, Rune sería un 440%. Ustedes díganme, ¿cuál es más rentable invertir? ¿En dónde voy a ganar más? ¿En dónde voy a ganar más? Por lógica, voy a ganar mucho más en Tita. Solo ahí acabo de desbaratar todo lo que dicen ahí afuera de que Rune es mejor y toda la cosa. Es mera especulación, ¿ya? En números en función a máximos anteriores. ¿Estamos de acuerdo con eso o hay dudas? ¿Ya? Interesante, dice por acá. Podrías analizar con Tifuel que ya se quemaban los toques. De hecho, yo esto lo había hablado antes de que salga esta herramienta. Yo les había comentado a los chicos. ¿Se acuerdan lo que les decía? El costo de oportunidad y el costo de capital. Bueno, aquí está esto. Aquí está lo que acabo de explicar. ¿Ok? Si yo, ojo, si yo decido, decido invertir en Rune y llego a sacar un 440 de rentabilidad en relación al máximo o al all-time high, ¿cuál sería, ojo, cuál sería mi costo de oportunidad? Mi costo de oportunidad es la resta de este porcentaje de 1155 a 400. Quiere decir, quiere decir, para dejarle números cerrados, pongámoslo 400 y 1200. Quiere decir que aproximadamente me perdería yo unos 700, sería más, 800% de rentabilidad por haber invertido en, en, en Rune. Automáticamente yo determino y digo, ¿sabes qué? Para mí la mejor inversión es Tita. Solamente desde ahí. Incluso vamos a hacerlo rapidísimo. Ponemos, como les digo, es fácil. Ponen 1200 menos 400. Para que ustedes lo vean, ¿no? Para estar seguros. 800. Correcto, sería un 800%. Ese sería mi costo de oportunidad. O sea que me perdí esa oportunidad, 800% por invertir en Rune. Complicado, ¿no? Deja uno pensando.
¿Y por qué les digo que deje esto uno pensando? Por esa razón es que yo cuando doy las asesorías les explico, les digo, chicos, no se trata de comprar por comprar, de la diversificación y meter en 10 15 monedas, porque mientras más diversificado estoy, menor el riesgo. Eso funciona en acciones, no en criptomonedas, porque en criptomonedas jugamos otra narrativa totalmente. El que sigue a todas las criptomonedas es a Bitcoin. Por ende, lo que se recomienda es tener una distribución baja o moderada, porque es la única forma, ya, es la única forma, y esto no lo hablo por experiencia personal directamente, lo hablo por forma estadística, por lo que dicen los libros, ¿ok? Porque estadísticamente, si Bitcoin sube y genera nuevamente máximos, el resto va a ser lo mismo, pero ¿qué pasa si el proyecto que estamos esperando que siga Bitcoin pierde alguna de las fundamentales? Perdemos toda la inversión. Entonces, exponernos en muchísimas criptomonedas, diversificando supuestamente el portafolio, solo nos lleva a tener mucho más riesgo a que estos CEOs que están por detrás de los proyectos fracasen y no cumplan lo que dicen, ¿ya? Y no cumplan lo que dicen, ¿ok? Es así de sencillo. Me dice por acá, estamos, sí, $4,000 solamente para hacer los airdrops, mi estimado, los airdrops, los Launchpad en Binance. Dice por acá, creo que si todos supieran las herramientas, fuera una manipulación de tita tremenda, sí, tremenda. Dice por acá, no mis drones. Estas herramientas están solo en Trading Difference. Sí, de momento sí, lo puedes hacer manual, claro que sí, pero tienes que entender cómo está construido esta situación. Dice, ¿crees que Rune pierda fundamentales? No directamente que pierda fundamentales, pero tiene mucha competencia. Tiene que sobresalir sobre todas y la única que yo le veo que realmente es que cumplan con la obsolescencia programada y también que literalmente abandonen el proyecto y que ya quede sentado y se quede ahí. Porque estamos hablando de un anonimato neto. De momento no ha pasado. En pocas palabras, estamos apostando. ¿Ya? Estamos apostando. Dice por acá, ¿crees que bajará Tita Network? ¿Cómo ves Tita a largo plazo? Ya, eso por un lado, ya vimos esa parte. Ahora, ya quedamos en el primer punto, quedamos de este. Check. La mejor inversión en función a rentabilidad aplicando investigación operativa, la mejor es Tita, por porcentaje el último máximo. Ahora vamos a ver en función al suministro total. ¿Qué me interesa aquí? Que tenga el mayor suministro ya liberado. En este caso, ¿cuál es? Nuevamente viene a ganar Tita. ¿Por qué Tita? Porque tiene el 99,7%. De hecho, tenía un 100 y ha disminuido. Eso quiere decir que hubo una quema de tokens. ¿Ok? Lo podemos ver, lo podemos chequear sin ningún problema. Hubo una disminución, una quema de tokens. Aquí está Tita. Déjenme ver si esta es Tita. Perfecto, perfecto. Aquí está. Fíjense, ya fíjense, aquí está el supply de ese número gigantesco, gigantesco. Difícil decirlo. Y acá vemos que tuvimos una quema de token, disminuyó. ¿Ok? Disminuyó, disminuyó, disminuyó. Entonces, esto quiere decir de que ya ahorita más liberación ya no hay. Por ende, todo dinero que ingrese realmente es reacción al precio. Reacción al precio. Eso por un lado. Entonces, vamos a ver más arribita nuevamente. En estos dos puntos, ganados. Ganados. Yo invertiría en Rune, pero me expongo a que se libere ese 20% más y abunde ese 20% y obviamente va a ejercer presión bajista, presión de venta. Por ende, voy a tener un tiempo un poquito más largo de ver máximos. En el caso de que lleguen a liberar, entonces, esa posibilidad está abierta y eso a mí me genera incertidumbre, ¿ya? Me genera riesgo. Para el que se pregunta qué es riesgo, porque mucha gente dice que el riesgo a perder no es tal cual, es prácticamente es la posibilidad de que una adversidad perjudique una de tus posiciones o retrase tus análisis o tus estadísticas. Prácticamente es eso. ¿Ok? Dice por acá, ¿qué recomiendas para empezar en este mundo? El estudio de ley y de ley alguien que te ayude, una guía. Si quieres aprender, ahí está en el link del perfil, ahí está mi número, mi estimado Damian. Entonces, eso por un lado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ya tienen alguna pregunta con lo que les acabo de explicar para que ustedes lo vayan viendo? Ahora vamos con la parte de acá, incluso fíjense esto, ¿no? Que obviamente también se relaciona a esto. Pero miren, en función al drawdown,
Aquí está el DD, es el drawdown, el porcentaje del drawdown desde el último all time high o del último máximo generado. Si ustedes ven, Tita es el que más se ha devaluado, es un 92%. Y Rune apenas se ha devaluado un 81%. ¿Ok? Un 81%. Entonces, hay mucha más posibilidad, por donde está, en el precio que está, de que Rune se devalúe o tenga una caída un poquito más fuerte y nosotros perdamos la buena posición que queremos estar. En cambio, en Tita esas posibilidades ya son cada vez más bajas porque el dinero que está ahí prácticamente podremos decir de que gente que realmente confía en el proyecto, que gente que no está buscando literalmente tonterías, que sabe lo que hace. En cambio, acá podremos estar hablando de que alguien está jugueteando, probando a ver qué pasa. Entonces, aquí de igual forma, mientras más drawdown desde el all-time tenga, mucho mejor. Y obviamente mayor recuperación. Si es que viéramos aquí algo, yo que sé, un 95%, se ganaría este. Se ganaría ese, pero no es el caso. Ahora, esto de acá, como les decía, se relaciona directamente, es un ejemplo con esto, se relaciona justamente con esto, ¿ya? Se relaciona directamente con eso. El tema de los días los días del all-time high no nos interesa aquí. Es una estadística simplemente para decir a cuántos días estamos, no nos interesa realmente más allá. El tema de la capitalización sí nos podría interesar. Por ejemplo, miren, aquí está la capitalización que tuvieron en all-time high, 15 millones y acá 5 millones prácticamente. Tita ha tenido 3 veces la capitalización de Rune. Pero si ustedes van y miran el mercado, realmente 15 millones no es nada. Entonces, como contraindicador para descartar Tita, no lo hay. Es una capitalización baja. Baja. Ya, dice, si habla lo mismo, no responde preguntas. Estoy por acá, sí, sí. Lo que pasa es que estoy aquí en Zoom, muchachos. ¿Dónde guardas Rune? No estoy, yo no compro Rune para los que se preguntan eso. No compro Rune. ¿Qué me dicen por acá? Análisis de Vitor. Belleza, buena explicación, dicen por acá. Perfecto. Veamos, sí creo que tenemos Vitor. Veamos, Vitor. Sí está Vitor. Perfecto, sí está Vitor. Y también está VeChain, incluso. Con esto nos vamos, chicos. Veamos, VeChain sí está. VeChain, no sé por qué no asoma. VeChain. Aquí está. Listo. Veamos qué nos dice. Vamos con Vitor. Miren, ya esto no nos agrada en principio, pero ojo, aquí les voy a dar este dato. ¿Saben por qué aquí no hay? ¿Es indefinido el suministro total? A ver, ¿quién sabe por qué no hay esto? Porque, ¿quién sabe por qué razón? Realmente es sencilla la razón. Pero ¿por qué no hay definido el suministro total? A ver, ¿quién sabe? Ahora en VeChain, fíjense, 93% del suministro total ya liberado, un porcentaje a ser de un 1000%, ¿ya? Y ojo con lo que le decía el drawdown de un 91,5%. Entonces ya fíjense, ya podemos ir haciendo una estructura de un portafolio al paso, solamente viendo estos datos. Podríamos decir que Tita es bueno, primero sería Bitcoin, ¿no? Uno, de ahí hablaríamos de Tita, de ahí estaría VeChain, y por ahí alguien que quiera comprar Rune, ¿ya? No es de agarrar y comprar por comprar, sino que ya sabemos que en el primero, en Bitcoin, vamos a ingresar al menos el 50%, por ejemplo. En Tita vamos a ingresarle un 25%. En VeChain vamos a ingresarle un 15%, a Rune un 5% y por ahí otra moneda otro 5%. Porque en porcentajes sé que voy a ganar muchísimo más en la distribución de los primeros, ¿ya? En la distribución de los primeros. Dice por acá, porque Víctor se los mina. Correcto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Correcto, porque es exactamente por eso. Exactamente por eso. Ya está la respuesta de este sencillo. Lo mismo pasa con Chifuel. Lo mismo pasa con Chifuel. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, veamos una gema. Ya, veamos una gema. ¿Qué les parece? Veamos si tenemos por aquí alguna gema. Veamos, tenemos ORDS. ORDS. OrdiSwap. Aquí tenemos OrdiSwap. Veamos qué nos dice mi querido OrdiSwap. Para ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Fíjense, a precio actual. Y a precio actual, ahorita vale prácticamente 2 centavos, ya 2 centavos. Pero miren esto, 93% en el devalúo, ¿ya? Y esto es lo importantísimo. El suministro total, 70%.
Díganme ustedes, ¿cuál es mejor? ¿En dónde invertirían? ¿Cómo lo distribuirían Ordiswap? ¿Comprarían todo su capital en Ordiswap? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay una cosa que quiero ver, porque creo que yo me estoy equivocando y es justamente, déjenme ver dónde está CoinMarketCap, es la capitalización. No sé cómo esté puesto las comas acá. Denme un segundo. Vamos a ver con Tita. Debe ser un error mío. Así es un error mío en la capitalización. Aquí está. No son 15 millones, son 1.000 millones prácticamente. Sí, correcto, son 1.000 millones. 1.000 millones. Eso está de conversar con Iván que lo pongan de completo directamente, que se pueda ver todo. Pero aquí está otra capitalización, pero esta es en el all time high, obviamente. Pero bueno, eso es para tenerlo en mente. Estos son los datos importantes. Pregunta, dice por acá. Yo no existo, dice. Entonces, vamos viendo, vamos analizando esto. Por ejemplo, en temas de inversión, solamente ahí vamos viendo, por ejemplo, que Ordisua generaría muy buen rendimiento. Para el máximo que generó fue de 27 centavos, por ejemplo. Pero a mí este 79%, si es que entraría un tipo de subasta de ver cuál es la mejor, para mí, este le determinaría un 2% de mi portafolio, un 1% de mi portafolio. Porque en costo de oportunidad tengo muchísimo más acá, por todas las variables que están a mi favor. A lo mejor sí haga mayor rentabilidad aparentemente acá, pero ¿qué tan probable es? Eso es otra cuestión. ¿Qué tan probable es de que llegue a suceder? De que llegue a suceder. Ahora, fíjense que en 770 días se ha devaluado prácticamente un 93%. ¿Ya? ¿Qué clase de fortaleza de proyecto estamos hablando? Ahí empezamos a analizar. Tita en 1.200 días se ha devaluado un 92%. Una relación prácticamente hablando así en términos de una relación de 8-1. Es para pensarlo. Es para pensarlo. ¿Qué me dicen por acá? Ya le tomé foto para acordar qué cripto podría comprar, dice. ¿Qué me dicen por acá, chicos? Por favor, podría hablar de la inflación de Hondo. Ya les explico. Esto también tenemos, ¿no? El tema de la matriz de igualdad. Es un ejemplo sencillo de cuál sería el precio que tendría cierta moneda, por ejemplo. Para los Theta Lovers, con esto acabamos esta clase, chicos. Para los Theta Lovers, por ejemplo, si llegara a tener la capitalización de Bitcoin, Tita llegaría a costar $1.200. Imagínense eso. O sea, es un 1000x. Un 1000x. No estamos hablando de 1000%, es un 1000x. Ya, es un 1000x. Para al menos Ordiswap sería tremendo, 1.600 $1.700. Un 89.000x. Y bueno, aquí podemos ir comparando. Esto es interesante. Interesante, al fin y al cabo, esto es simplemente para ir viendo qué podríamos ver, qué podría suceder. A lo mejor ustedes quieren comparar con cierta moneda y toda la cosa. Dice, porque los días cambias o son las fechas aleatorias que cogen. ¿A qué te refieres, mi estimado J? Puedes activar tu micrófono sin ningún problema. Ya, sin ningún problema. No sería que todos tengan las mismas fechas. ¿A qué te refieres? Creo que te refieres a esto, ¿verdad? A los días en relación al último all time high, ¿verdad? Confírmame si es eso. Confírmame si es eso. Con esto nos vamos. Qué buena pregunta. La realidad es que no existe esa paridad. Si alguien te dijo es que si Bitcoin sube, Tita sube igual, eso es falso. Eso es totalmente falso. Falso, falso, falso. O sea, falso. ¿Cómo comparamos eso? Facilito. Vámonos acá, por ejemplo. Veamos aquí cuándo generó el primer máximo, por ejemplo. El primer máximo que vimos, antes de este obviamente, se dio exactamente el 12 de abril del 2021. Vámonos a Tita. ¿Cuándo se dio acá? Fíjate, el primer máximo que generó, el primer máximo, bueno, podemos considerar este también se dio el 12, pero mira, acá se dio el 22. Vamos a ver otro, para que veas que no es así siempre. Fíjate, acá se generó el primer máximo en BNB el 10 de mayo. Siempre hay un retraso. Normalmente siempre hay un retraso. Vamos a ver High, por ejemplo, el máximo que generó se generó el 8 de noviembre del 2021. KuCoin, por ejemplo, KuCoin se generó el 29 de noviembre de 2021. Y Bitcoin
lo hizo literalmente, ahí está, el 12 de abril. Entonces no es así. Lamento decepcionarte, pero no es que todos siguen igual. Si Bitcoin llega a máximos, todos no. Yo les había hablado respecto al flujo de dinero en cripto y es que es bueno que lo vayan a estudiar porque no es así. No, no funciona así. De hecho, fíjate, esto es interesante. Tita hizo un máximo y el precio empezó a descender, o sea, no hubo un repunte, pero Bitcoin sí tuvo. Y su repunte fue el 8 de noviembre. ¿Qué estaba haciendo Tita el 8 de noviembre del 2021? Veamos qué estaba haciendo. Del 8 de noviembre Tita estaba valiendo $7. Había caído prácticamente un 50%. Ahí está un ejemplo. Ahí está un ejemplo de que no es así. No es así. Por esa razón vemos diferentes fechas, diferentes días. A uno le toma más, a otro le toma menos. Ya incluso, mira, Vitor, 2000 días. Tremendo, tremendo. Dice, porque si las fechas cambian, los resultados se alteran. Ujú. Fíjate con eso que te acabo de explicar. Y eso también desbarata, ojo, eso también desbarata la parte de que, es que yo te voy a decir que vendas todo cuando Bitcoin llegue a máximos. Yo les he dicho a mis alumnos, no es como tal, no va a pasar así. Vamos a ir liquidando poco a poco y no podemos vender todo de golpe. No se puede hacer eso. Y de incluso, déjenme decirles algo, ¿ya? Los datos que estás dando son aproximadamente, exactamente, desde el máximo hasta acá. Ya en la tabla, desde el máximo hasta acá. A lo mejor puede fallar un día, 2 días, puede ser que sí. Es un margen de error que podría darse. Pero dudo mucho porque estos datos están literalmente recogidos desde el precio. Pero podría darse el caso que falle un día, 2 días, pero no más. Lo que les decía, yo siempre le digo a los chicos, me dicen, Josué, ¿por qué Tita va a llegar a $30? Va a llegar a 50. Les digo, es lo que se esperaría, pero no significa de que va a llegar a darse, va a suceder como tal. Es lo que esperamos. Y como esperamos, actualmente con las condiciones que estamos, pues estaríamos en la parte más optimista, pero de aquí a un año, quién sabe, qué sé yo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tita hace una unión, una colaboración, empieza a trabajar con alguna empresa del gobierno de Estados Unidos prestando servicios. Estamos hablando de que hay catalizadores que explican de que el precio Tita puede ir mucho más alto. No 30, va a llegar a 60, va a llegar a 120. Entonces, si hablamos de forma, se podría decir, de estática, sí, estaríamos hablando de que Tita puede llegar a $30. Pero dinámico, como es el mercado, hay que ir viviendo en el tiempo. Hay que estar viviéndolo para determinar qué hacer. Porque estoy seguro que nadie se esperaba que Bitcoin estuviera cotizando o haya llegado a los $73,000 y ahora estemos nuevamente en los 50,000, $60,000 acumulando. Nadie se esperaba eso. Nadie. Muchos decían, to the moon, Bitcoin a los 100K. Ahí está. Ahí está. Podríamos tener expectativas de que ya en agosto, en octubre, por ejemplo, en octubre voy a liquidar todo, ¿ya? En octubre voy a liquidar todo. Pero resulta que las condiciones cambiaron y ahora veo, digo, no, no puedo liquidar en octubre porque no hemos llegado a mis objetivos, no hemos llegado a lo que busco y los catalizadores están ahí, ya que no vemos esa influencia directa en el mercado para que el precio siga subiendo, es claro, pero va a suceder, entonces hay que esperar, ya, hay que esperar. Por eso hay gente que dice, no, es que, Josué, quiero que me digas el precio y la fecha. Imposible. Si de por sí determinar un precio es complicado, imagínate la fecha, pero ahí está. Ahí está. Entonces estamos correctos, dice por acá. El mundo fuera diferente si existiera una máquina de tiempo. Él nos sube una foto de Tita. Bueno, chicos, preguntas. Quedo abierto a las preguntas que tengan. Pueden activar su micrófono. Mucho gusto. Andrés, por acá, dime, Hola, hola, ¿cómo ¿se estás? me escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, sí, yo tenía una duda, ¿no? Hace rato se hablaba, ¿no? De que podría haber, ¿no? Algún evento catalizador de que nos vayamos a precios abajo de los 45, qué sé yo, ¿no? Ujú. Hablamos
una pandemia, bueno, algún evento, una guerra, por ejemplo. Eh, yo creo que sería interesante ver qué nos dice la historia también con respecto a eso, ¿no? Por Claro. ejemplo, tuvimos en el 2008 una crisis, tuvimos otros eventos, por ejemplo, en el 2020. Incluso vimos, yo recuerdo, el precio del petróleo llegó a menos de cero. Y la gran diferencia con cripto es que, por ejemplo, por lo general, no te permiten los brokers que tú compres acciones cuando pasan estos eventos, que por lo general son muy rápidos. Te bloquean incluso hasta las ventas. Ujú. Pero aquí en el mercado cripto nosotros tenemos una gran ventaja que nunca para. Y son oportunidades únicas y en la historia se ha visto que todo el mercado se recupera, se recupera. O sea, hay empresas que a lo mejor son pequeños, proyectos débiles, que sí van a quebrar. Pero si nosotros hacemos un buen análisis y cogemos las empresas o los proyectos que son seguros, por ejemplo, Bitcoin, es una gran oportunidad de compra realmente. Eso no sé si se lo puede analizar, A ¿no? ver, me parece muy bien. Mira, si nosotros recabamos lo que tú me dices, por ejemplo, el tema del 2008 o los mercados antes del 2000, sí, se ha visto este tipo de situaciones en donde los mercados se han desplomado o han caído drásticamente y ha sido una conmoción no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, no solamente veríamos de ese lado, sino miremos de qué es lo que ha pasado directamente con Bitcoin desde el 2015, por ejemplo. Vamos a ver eso. Yo tengo aquí estos datitos porque todo voy recolectando, ¿ya? Todo hay que ir recolectando. Por favor, necesito que me confirmen si ven mi Excel en este momento. ¿Sí lo ven? Muchas gracias, me avisan, por favor. Sí, sí, se alcanza a mirar. Listo. En mi Excel está la recogida de todas las veces, ya de todas las veces en que Bitcoin se alejó, en este caso, del costo de producción o que cayó por debajo del coste de producción. ¿Y por qué hablo directamente de esto? Porque a nosotros nos interesa saber esto. Y les voy a explicar por qué. Vamos a sustentar esto. Vamos a irnos acá. Cuando nosotros estamos viendo precios, por ejemplo, de 60.000, $70.000, y estamos alejados del coste de producción, realmente no nos interesa si es que el precio disminuye o retrocede un 50%. No nos interesa. Es relativo. No nos interesa porque no hay nadie siendo afectado. No hay nadie que entre en pérdida como aportador de información, como los mineros. El tema es que ingresa siempre unas determinantes, y estas determinantes son las que vienen a ser fundamentales en el accionar del precio, y en este caso viene a ser el costo de producción de Bitcoin. Las veces en las que nosotros vemos que Bitcoin cae por debajo del costo de producción ha sido por situaciones realmente complejas, ¿ya? Como por ejemplo, fíjense aquí, la del 17 de agosto del 2023, ahí está, el quiebre de Evergrande. Aquí tenemos otra, ahí está, el tema de la minería, y así podemos ver. De hecho, acá tenemos algo importante, para que ustedes vean, porque al final del día a mí me interesa que podamos evidenciar con datos. Aquí está el desconecto del 72% del poder de minado, ¿ok? Ahí podemos ver y cómo fue la afectación. De igual forma, aquí vemos el tema de FTX que sucedió y así. ¿A qué me voy con esto? Porque no solamente se trata de mostrar esto, sino de explicar a qué me voy. Déjenme ver, dice que se acaba por acá. Ahí estamos. ¿A qué me voy con esto? De que nosotros debemos utilizar siempre un comparador. En cripto, en Bitcoin, sobre todo un comparador, para saber en dónde estamos posicionados. Porque si yo hago esto, miren, yo hago esto y vemos solamente esto. Ustedes dirían, Josué, estamos en un precio de venta total, o sea, vende todo, porque estamos en máximos. Exponerme a que siga subiendo, no, yo estoy en positivo, ¿sabes qué? Liquida todo.
Pero al momento que yo agarro y pongo esto, ya pongo esto, y tú miras y dices, chuta, estoy por debajo del costo de producción. Por ende, si yo vendo ahorita, me estoy perdiendo una gran oportunidad. ¿Y qué pasa si podría seguir cayendo? Justamente lo que tú me dices, Josué, ¿qué pasaría si podría seguir cayendo? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Y por qué ha pasado? Entonces, como les digo, se debe comparar con algo para poder hacer un análisis. Y también se puede hacer con un índice, por ejemplo, el S&P 500, el US 30. Se puede hacer sin ningún problema. Pero aquí tenemos un indicador directamente de Bitcoin, o sea, que se relaciona a él mismo. Entonces, vámonos a los datos que les mostré. ¿Ya? Vamos, les muestro los datos. Pero antes que nada, vamos a ver esto. Tú me decías, ¿cómo te llamas, hermano? Dame tu nombre. Tú me decías de que Bitcoin a los $40,000, como les digo. Y miren, es un 40% desde que hubo el desfase. Siempre se mide desde que hubo el desfase, desde la última vez que tocó el costo de producción. Es un 40%. Vámonos a, vamos a ver qué dicen los datos. Aquí está contrastado con eso, ¿no? Costo de producción, precio mínimo. El precio mínimo es lo que llegaría a pasar. Esto del precio de entrada, olvídense, y el porcentaje de caída. O sea, centrémonos en esto y esto. Voy a poner de un colorcito. Ahí está. Centrémonos en eso, que eso nos importa. Eso nos importa. Fíjense que la recolección está desde el 2015 los datos. 52 datos a fecha actual. Y la caída más fuerte que nosotros vimos es esta, del 2020, que fue un desplome de un 49%. Vamos a ver a qué se dio. Vamos a ver si eso está registrado. 2020. 2020. Tenemos aquí, creo que es este de aquí. Sí. Ahí está, sí, es esta, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo. Sí, está. Este fue el crash de la pandemia del COVID del 2019, prácticamente ya los efectos. Los efectos. La causa del COVID y aquí están los efectos en el mercado. Fue esta caída tremenda. Y aquí es donde yo les decía, al inicio de clase, si nosotros llegáramos a ver, llegar a darse una pandemia con esto de la viruela del mono, veríamos este tipo de movimientos agresivos. Nada de que me quedo a hacer estructura por debajo, nada. Eso quiere decir de que nosotros veríamos de lo que estamos ahorita, un lindo velazo, liquida y regresa. E incluso el costo de producción bajará. Bajará. ¿Por qué? Porque en esta caída muchos mineros quebrarán y muchos mineros, ojo, muchos mineros apagarán sus equipos. Por ende, la dificultad disminuye y se vuelve un poquito más fácil minar Bitcoin y tener la recompensa. Por ende, el costo disminuye un poco. Para que me entiendan, teoría de juego, simple. Entonces, solamente con esto ya podemos tener una ideita de qué es lo que podría llegar a pasar, contrastándolo con el pasado. Pero ahora veamos si se dio más, una vez más del 40% en adelante. Y vemos de que no solamente fue el 49, fíjate, 29, 28, 24, 17, 28 y el más grande ahorita que tenemos 30. No hemos visto otra caída más. De que si se llegara a dar, pues sería tremendo, tremendo. Y aquí podemos medir nuestras posibilidades. De hecho, aquí están las probabilidades del drawdown. ¿Ok? Pero estos están calculados en función a los porcentajes que tenemos acá. Vamos a ver qué posibilidad está abierta. Fíjense que es 1/52. Entonces vamos a agarrar 1 dividido para 52. ¿Cuál es la posibilidad real de que eso suceda? De un 2%. Josué, ¿es imposible? No, la posibilidad está, pero es de un 2% de que llegue a pasar eso. Normalmente, para yo evitarme andar jugueteando así, prefiero hacerlo de esta forma, en rangos, establecerlos en rangos. ¿Por qué en rangos? Porque puedo coger muchos más datos y mi probabilidad aumenta y segmento de una mejor forma.
Entonces aquí habla de que del 31 al 50% la probabilidad está de un 8%, porque si hay caídas de un 31%, de un 30 en adelante, prácticamente se mide así, 30% en adelante. Por ejemplo, aquí está 49 y aquí también tenemos otro, ¿no? Este de acá. Y lo vamos midiendo así, ¿ya? Lo vamos midiendo así. Entonces, es la forma en la que se debe efectuar esto, ¿ya? Es la forma tal cual. Pero bueno, ¿tienes alguna duda, mi estimado? Eso es lo que te puedo decir. Las probabilidades son bajas. Y si llegara a darse, no duraría mucho. No duraría mucho. Ojo que estos datos de acá, las probabilidades de drawdown, están en función a las posiciones, a la estrategia que vengo manejando, a la estrategia que estoy desarrollando, que por cierto es tesis. Esto que ven aquí es simplemente comparación de datos para hacer tesis. Entonces, ahí está. ¿Ok? De Sí, las caídas más grandes, ahí está. sí, está muy, muy claro, la verdad. Bueno, saliendo un poquito del tema, yo había mirado algo de las minutas de la Fed y bueno, tienen proyección a que ya quieren empezar a cortar tipos de interés agresivamente. Entonces, eso puede ser un catalizador de pronto para iniciar el ciclo alcista. Hay cosas interesantes, ¿no? O sea, fíjate que sí, o sea, sí sería un catalizador para iniciar el ciclo alcista, totalmente, estoy de acuerdo. Así es. Pero antes de continuar, y vamos a quedarnos conversando, voy a cerrar esta clase, chicos, espero les haya gustado. Vamos a cerrar esto. A ver, no esto, la grabación. No se saben.